Aquí el título dice aspectos relevantes de la epidemiología del cáncer y sus perspectivas. Si le sustituyen la palabra relevantes por arbitrariamente relevantes, quedaría igual, porque la relevancia la he un poco sesgado de acuerdo a lo que yo considero que es importante, así que puede haber alguna discrepancia allí, pero bueno, uno lo mira del ángulo siempre de su quehacer. Bueno, este es el itinerario de la charla. No sé si nos va a dar el tiempo para recorrerla todo. Yo voy a, por lo menos, a presentar los puntos más importantes. Primero, la cuestión epidemiológica, digamos, es primero medir la magnitud del problema. Luego, ver históricamente cuáles han sido las contribuciones más relevantes en la investigación en cáncer, desde el ángulo epidemiológico, naturalmente. Yo no me voy a meter con la biología molecular, ni con otras, ni con la clínica. Algunos aportes, tercero, algunos aportes en la caracterización del problema en Uruguay, que es lo que nosotros, algunos puntos que considero que es interesante mirar que nosotros hemos encontrado. Y, por último, cuáles son las perspectivas en la investigación en cáncer para el futuro inmediato. Como ustedes saben, el problema es un problema grave, no solo que hay 14 millones de casos. Estas son estimaciones de la IARC del 2012 en una publicación que se llama GloboCan, que es accesible vía web, de manera que estos datos están disponibles para su acceso. Pero, claro está, son estimaciones. Algunos países no tienen registros, de manera que son estimaciones. Pero como estimaciones no son malas. Y sirve sobre todo a propósitos comparativos. Vean ustedes, 14 millones de nuevos casos cada año, 8 millones, más de 8 millones de muertes, 32.6 millones de personas viviendo con cáncer. Es una estimación conservadora, porque son es la prevalencia a los 5 años del diagnóstico. Ustedes bien saben que felizmente los pacientes con cáncer cada vez viven más, de manera que pacientes con sobrevidas mayores a 5 años hay felizmente muchísimos, de manera que es una estimación muy conservadora. En el Uruguay ustedes saben que 1/4 de las muertes son por cáncer, es la segunda causa de muerte luego de las enfermedades cardiocirculatorias, y tenemos anualmente un poco más de 8.000 muertes por cáncer. ¿Por qué tenemos este problema con esta magnitud? Bueno, compartimos con los países desarrollados este problema debido a el aumento de la expectativa de vida que se procesó durante el siglo pasado, que se llama transición demográfico-epidemiológica. La transición demográfica yo la omití acá porque es el cambio de la pirámide, ¿verdad?, de una pirámide bien piramidal, para ser redundantes, a principios del siglo, en el 900, a una pirámide casi curva, digamos, ensanchando los componentes etarios mayores, digamos. Y eso es básicamente porque el Uruguay, como muchos países, pero el Uruguay tempranamente en la región controló bien las enfermedades infecciosas a través de campañas de vacunación exitosas, de la introducción temprana de terapias antiinfecciosas. Hubo una buena estructuración de campañas contra las enfermedades infecciosas, particularmente la tuberculosis. Y esto dio lugar a un alargamiento de la expectativa de vida, lo cual ven aquí que las enfermedades infecciosas eran a principios del siglo la gran causa de mortalidad, cuando al final del siglo XX eran las enfermedades cardiocirculatorias y el cáncer. Y como vamos a ver en la siguiente, la cosa viene para que, dado el control de la mortalidad, esto es la evolución de la mortalidad de las causas más importantes en Estados Unidos. Vean ustedes cómo las enfermedades cardiovasculares van progresivamente disminuyendo la mortalidad, se va controlando, mientras que el cáncer, si bien va disminuyendo, lo hace con menor pendiente, de manera que ya ocurre en algunos países, pero seguramente va a ser un fenómeno generalizado, que en pocos años la mortalidad por cáncer va a ocupar el primer lugar. Ya lo ocupa si uno considera la mortalidad precoz, que es la mortalidad antes de los 70 años. Si uno considera ese segmento etario, es decir, le quita, para usar un término quirúrgico, le reseca las edades mayores, entonces sí, el cáncer es la primera causa de muerte en muchos países.
Pero el problema es más grave todavía, porque, vean ustedes, si uno considera la mortalidad precoz, Freddie Bray es el director actualmente, es un escocés que es el director del Servicio de Vigilancia de la IARC, de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Y estas consideraciones son importantes. Ya 1 de cada 3 muertes precoces, digamos, son debidas al cáncer en el mundo. Pero aquí hay 2 puntos que son interesantes. Una, que es el cambio en la escala, que es, ya lo anticipamos, digamos. El cáncer amenaza a casi duplicarse en términos de número de casos dentro de 2 décadas o menos, ya menos de 14 años. Se supone que van a ser más de 20 millones de casos anuales. ¿Cuál es el punto? El punto es que es desigual el crecimiento en los países menos desarrollados y en los más desarrollados. Este crecimiento se hace a favor especialmente de los países menos desarrollados, que están atravesando recién la transición demográfico-epidemiológica y entonces van aumentando sus expectativas de vida y cambiando sus perfiles epidemiológicos, por un lado. Pero por otro lado hay un cambio en el perfil, porque al cambiar por las mejoras de las condiciones de vida inclusive, adoptan los hábitos de vida occidentales y entonces eso va cambiando. Ya el control de la mortalidad por cáncer de cuello uterino, por cáncer de estómago, va dejando lugar a las causas de muerte por cáncer más frecuentes que hay en el mundo desarrollado, como son las que tenemos nosotros, que son básicamente pulmón y próstata en el hombre, mama en la mujer y colorecto en los 2 sexos. Y acá ustedes ven que el crecimiento de los casos es particularmente, por razones demográficas, en aquellas franjas de edades superiores a los 65 años, ¿no? Es el crecimiento que esperado, digamos, para el 2050 es a favor de los segmentos de edades mayores. Es un enorme desafío para... Yo no quise modificar el inglés porque me pareció bien escrito y temía traicionar la buena redacción de este investigador que es actualmente el director de la IARC, que es Christopher Weil, y está anunciando que para los países especialmente con dificultades económicas el cáncer es una enfermedad costosa, va a ser un enorme desafío para los sistemas sanitarios, ya lo es hoy, pero lo va a ser peor en el futuro, y en muchos países, especialmente los más desfavorecidos, este problema, ¿verdad?, de la desigualdad de acceso a los sistemas de salud es un problema muy grave que va a impactar notoriamente no solo en aspectos sanitarios, en aspectos éticos, en fin, ahí hay un nudo muy complejo para resolver. ¿Cuáles son las contribuciones de la epidemiología? Bueno, yo no les voy a decir esto, porque todo el mundo lo conoce, pero sí me voy a detener en un aspecto. Digamos que el cáncer no es una enfermedad, es un espectro de enfermedades que sí tienen en común un problema de regulación en la proliferación, en el control de la proliferación celular, digamos. Tienen en común eso, pero en realidad son enfermedades muy diversas, con factores de riesgo diversos, con clínicas diversas, con soluciones terapéuticas absolutamente diversas, de manera que no puede decirse que el cáncer es una enfermedad, sino que es un espectro de enfermedades. Esto es muy importante. Sin embargo, desde muy temprano, hace décadas, ahora yo voy a insistir en esto, que se sabe que hay, digamos, una secuencia de eventos que la célula debe recorrer para alcanzar la transformación maligna, o una población celular debe alcanzar para obtener la transformación maligna. De manera que, si bien hay un proceso de iniciación que puede empezar con un cambio, con una mutación o con un cambio en la estructura del ADN, luego tiene que haber una secuencia de eventos, algunos les llaman promoción, aspectos regulatorios, la influencia de ambientes intracelulares adversos, que terminan en la progresión y en la transformación maligna en una población completamente descontrolada que es capaz de invadir
local y a distancia y terminar con su huésped. Pero este asunto, y me interesa remarcar este asunto, de que el cáncer, la teoría multietápica del cáncer, fue anticipado a principios de la década del 50, simplemente observando las curvas de riesgo, básicamente las tasas específicas por edad, en función de la edad, ¿no? De los riesgos de padecer o morir por cáncer en función de la edad. Y entonces a mí me interesaba contrastar esos dos aspectos que me interesa remarcar de la poca información y la buena explotación teórica que había en los años 50, porque se contaba con muy poquita información, recién aparecían, y la proyección que la buena explotación teórica de esa información tuvo en los años siguientes. Por el contrario, van a ver sobre el final de la charla que la situación es completamente distinta ahora. Hay una enorme cantidad de información, ¿verdad? Y casi a los chumbazos estamos con esas escopetas, con los sistemas de inteligencia artificial, tratando de encontrar claves en un mar caótico de información. Claro que hemos avanzado enormemente y que seguramente vamos a avanzar, pero la situación desde el punto de vista epistemológico es completamente distinta. Bueno, claro está que hay factores externos que lesionan. El ADN es un fenómeno inicial o interno, porque estamos condenados por nuestro metabolismo aeróbico, y entonces las especies reactivas generadas por el propio metabolismo también pueden ser eventos dañinos para el ADN y iniciar la secuencia de eventos, ¿no? Pero claro, hay un compromiso con las vulnerabilidades de cada uno respecto de cómo hacer frente a esas lesiones, a veces reparándola bien, a veces no tan bien, y entonces el fenómeno termina en un proceso de transformación maligna. Aquí simplemente para mostrar que normalmente una célula dañada, los mecanismos de reparación intracelular la controlan, ¿no? La célula va a través de un control genético al suicidio, a la apoptosis, mientras que cuando eso falla, digamos, en distintos pasos de mutaciones, finalmente, si fracasan los controles, puntos claves de control en el sistema, en la secuencia de controles de la proliferación celular, eso puede terminar en un crecimiento descontrolado. Bueno, hay una cantidad de modelos de carcinogénesis. Y aquí yo voy a presentar lo que para mí son los dos mojones de la epidemiología del cáncer, los dos mojones históricos que tiene la epidemiología del cáncer. Y los dos, voy a rendir un homenaje no a la Inglaterra, pero porque hay algún escocés en la vuelta, para la Gran Bretaña de la posguerra inmediata, porque fue una máquina de producir ciencia. Es como si hubiera estado aguantado incluso trabajando durante los bombardeos de Londres, hizo eclosión en los primeros años de los 50. Voy a nombrar dos o tres. Watson y Crick, una asociación, digamos, angloamericana, pero en base en Cambridge, digamos, descubriendo la estructura del ADN. Hodgkin y Huxley encontrando las bases moleculares del impulso nervioso. Y así podríamos mencionar mucho avance en la cinética enzimática, digamos, y en la matemática que está en el fondo de los estudios epidemiológicos, que fue hasta previo a la Segunda Guerra. Fíjense ustedes que recién se contaba con estos fundamentos metodológicos de los estudios caso-control, y había un problema que lo advirtieron Richard Doll y Bradford Hill, que son dos eminentes, ya fallecidos, epidemiólogos británicos, designados caballeros por la reina, que habían observado que entre 1922 y 1947 la mortalidad por cáncer de pulmón se había multiplicado por 15. Por 15. Y los médicos, la comunidad científica en general, atribuía ese crecimiento fundamentalmente a la mejora en los procedimientos diagnósticos. Y ellos decían, algo debe estar pasando, porque estos cambios son demasiado dramáticos para ser explicados exclusivamente por la mejora en el diagnóstico de la enfermedad. Y entonces hicieron este trabajo de caso control, simplemente encontrando unos
600 y pico de casos de cáncer en Londres, fue llevado a cabo en algunas zonas de Londres, que era más homogénea desde el punto de vista de la captura de enfermos, contra unos 600 y pico de controles que tenían los mismos atributos de edad, extracción social, en fin, y ellos demostraron estadísticamente, epidemiológica, pero estadísticamente apelando a técnicas que habían sido descritas unos años antes para hacer los test de hipótesis de significación estadística, y encontraron que efectivamente el cáncer de pulmón estaba asociado en forma estadísticamente significativa a el consumo de tabaco. Primer gran punto. ¿Por qué? Porque hasta entonces, y lo dice Richard Doll, después yo les voy a mostrar un slide en algún comentario muchos años después, que la creencia más habitual en aquellos años entre los médicos era de la idea alemana de que el cáncer nacía de células embrionarias persistentes en el organismo, pero no de células somáticas. Esto pone primero un agente exógeno vinculado a la promoción del cáncer, ¿no? Y ya un cuestionamiento del tipo de células involucradas. Entonces la cuestión era bien una cuestión de fondo. Para mí este es un trabajo, después lo hicieron con los médicos, un seguimiento, un estudio de cohortes en médicos británicos, pero este fue el primero. Aquí ven ustedes, Uruguay tenía dos meses de haber salido campeón en el 50, ¿no? Para ubicarnos un poquito. Y la otra también es esta, que es la distribución de edades y la concepción del modelo de la teoría multietápica del cáncer, que fue en 1954, unos años después. Bueno, este es el comentario que ya les había hecho mención de Richard Doll de lo común que era entre los médicos la concepción alemana de los patólogos del siglo XIX de que los cánceres provenían de células embriónicas o embrionarias que persistían incambiadas en los tejidos adultos, en fin. Bueno, pero vean ustedes, recién se habían fundado los registros de base poblacional en Inglaterra, y empezaban a hacerse buenas bases de datos de mortalidad. Entonces los registros de base poblacional en el mundo sajón se llaman registros centrales o generales, en Estados Unidos se llaman registros centrales, y entonces empezaban a ver datos. Y acá rompía los ojos que en pacientes que se morían, claro, un asunto distinto eran los cánceres en niños y en adultos muy mayores, porque ya había datos que eran un poco menos confiables. Pero entre los 25, las muertes entre los 25 y los 70 años tenían, si uno graficaba la tasa específica de mortalidad, es en este caso, contra la edad, no en escala lineal, sino en escala logarítmica, ambos ejes en escala logarítmica obtenía unas rectas bastante bien ajustadas, ¿no? De manera que ahí había un punto interesante, ¿no? Y entonces estas personas, muy inspirados en aquellos modelos de la radiobiología, el multi-target single hit, es decir, en modelos que explican las curvas de sobrevida en las radiaciones, también de origen alemán esos modelos, pero fíjense ustedes que cuando uno modela este asunto aparece una función lineal que era mucho más fácil, no había computadores en esta época, era todo a mano, ¿no? Vamos a principios de los 50, el único computador que había lo tenían los servicios de defensa, eran cosas enormes, pero estos eran a máquinas mecánicas. De manera que en este modelo se muestra que el logaritmo de la tasa de cáncer tiene una función lineal con el logaritmo de la edad que esté multiplicado por ese 6. Y entonces ellos dijeron que ese 6 podía ser una manera de medir el número de eventos necesarios que se deberían cumplir para que la célula se transformara. Un modelo que podrían haber sido otros, pero era un modelo, digamos, utilizando la parsimonia, un modelo sencillo, una manera sencilla de procesar esta información.
Y efectivamente, analizando diversos sitios, este número varía entre 4 y 7, y así se dio lugar a la teoría multietápica del cáncer. En nuestro caso, este exponente es de 5, estos son nuestros datos, también tenemos una curva lineal. Y básicamente el modelo, que para mí es una de las concepciones más interesantes dentro de la epidemiología del cáncer, estos consideraron que la transformación maligna requería un cierto número de eventos que se deberían cumplir, cada uno con sus probabilidades independientes, pero la cosa interesante era que también consideraron el tiempo de inicio de la exposición a un factor de riesgo que podía modificar esa probabilidad de mutación, aunque ellos no le llamaron estrictamente mutación. Inspirados en otros modelos moleculares que estaban en la época, ellos dijeron cambios de estados en la información genética o en el perfil celular. Todavía no se animaban a decir que eran mutaciones, pero básicamente lo estaban proponiendo de alguna forma. De manera que este es el segundo mojón que me interesa. ¿Está vigente este mojón? Bueno, esa sería una buena pregunta. Estas son las curvas de edades de nuestras poblaciones. Vean, esto es lineal, no hay logaritmo, para que ustedes vean lo dramático. En azul la incidencia, en rojo la mortalidad, la dramática relación que existe entre el riesgo de padecer cáncer, medido por la tasa específica en relación a la edad, en hombres y en mujeres. En los años 71 aparece este trabajo de Knackson, donde encuentra que el retinoblastoma ya es un cáncer que no está directamente, no tenía las curvas de relacionamiento, porque es un cáncer que tiene un espectro de edades distinto, pero que en donde encontraron que eran necesarias 2 mutaciones para producir esa transformación maligna. Que una era una mutación heredada de la vía germinal y una segunda que ocurría en las células somáticas. Esto es un segundo, digamos, un trabajo que empezó a dar la pista que algo vinculado a lo que decían Armitage y Doll del trabajo tenía sentido a la luz de los progresos de la biología molecular. Fíjense ustedes, estamos viviendo, esto es de hace un mes, este trabajo tiene un mes. Hay una epidemia de cáncer de tiroides, especialmente de carcinomas papilares pequeños, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos varios gráficos donde corresponde cada uno de estos a distintos países. Yo agrandé algunos para que ustedes lo vieran mejor. Y este es Estados Unidos. Ahora voy a describir lo que dice cada gráfico. Esto es Italia, esto es Francia, esta es Corea del Sur. Aquí se muestra en curvas rosadas o anaranjadas, como le quieran llamar, la curva de riesgo en función de la edad, de tasas específicas de incidencia en función de la edad, para periodos crecientemente más recientes, digamos. Las curvas más bajas son para periodos anteriores, que son de los 80, y las curvas más altas se refieren a quinquenios o a periodos más recientes en el tiempo. Entonces ustedes ven cómo se va levantando la curva, cómo hay ahí un aumento de los casos que no solo corrige la masa de casos, que es la integral, el área, la superficie aquí representa el número de casos, sino que está corriéndose la edad para edades más jóvenes, ¿verdad? Entre los 40 y los 60 años, pero con curvas que son distintas. Por ejemplo, Italia tiene un pico más temprano que Francia, está bastante chato Estados Unidos, y está el caso notable de Corea del Sur, que debido a el incidente de Fukushima, ¿no? Y al miedo que eso entraña, ha hecho una proliferación enorme, una multiplicación enorme de los screenings de cáncer de tiroides, y ahí está la consecuencia, ¿no? Entonces el punto está en la medida del sobrediagnóstico que todas estas campañas entrañan, con las consecuencias que el sobrediagnóstico tiene, ¿verdad? Económicas, pero también médicas. Pero, ¿por qué digo que es vigente la teoría multietápica? Porque
Estas curvas que ustedes ven aquí, contra las cuales se contrasta estas curvas encontradas, son lo que debería ocurrir si no se hiciera screening de acuerdo a la teoría multietápica, tomando como datos históricos anteriores, ¿verdad? De momentos anteriores a la aparición de los procedimientos como la ultrasonografía para la detección del cáncer de tiroides. De manera que, efectivamente, en este caso, la teoría multietápica ha servido para medir la magnitud del sobrediagnóstico. Y que nosotros también tenemos. Estas son cifras del Uruguay, estamos trabajando en las, pero en Uruguay también tenemos un enorme pico de cáncer de tiroides y ya está en posiciones altas dentro de la secuencia Me quedan 3 minutos. Simplemente voy a decir que el principal legado de la epidemiología es que son un conjunto de exposiciones exógenas los responsables de la mayoría de los cánceres, que esto se debe a la notable variabilidad de la incidencia a nivel internacional. Podría ser debido esta notable variabilidad a razones genéticas, pero la adquisición de poblaciones de los estudios de migrantes, ¿verdad? Y la adquisición de los riesgos de las poblaciones recipientes han modificado esa imagen o esa hipótesis de manera a favor del ambiente. Y por último, los estudios etiológicos, ¿verdad? De manera que sí será barata la prevención, que más del 50% de los cánceres podrían ser prevenidos en base al conocimiento existente, ¿no? ¿Qué diría uno? Dice Wild, si apareciera una droga que cura el 50% de los pacientes. Bueno, el 50% de los casos lo podríamos prevenir con medidas, conociendo los factores de riesgo que conocemos ya. Bueno, estas son nuestras cifras. Ahí están el cáncer de próstata, pulmón y colorecto, los más frecuentes en el hombre. Todavía el estómago en la 4ª posición en mortalidad, en azul la incidencia, en rojo la mortalidad, y en mujeres la mama, el colorecto y el cuello de útero son los cánceres más frecuentes, pero se viene el pulmón como leche hervida en la mujer. La importancia de los registros de base poblacional para el control del cáncer y algunos hallazgos que nosotros hemos encontrado. Bueno, les voy a mostrar solamente esto. Nosotros hemos visto que el Uruguay no es homogéneo en los riesgos de padecer cáncer. El caso más típico es el cáncer de esófago, que tiene un gradiente desde el noreste, de la frontera con el Brasil, hacia el suroeste, ¿verdad? Hacia Colonia, digamos. Hay como un gradiente. Esto se somete a prueba, esta hipótesis de que hay un patrón geográfico, se somete a prueba haciendo lo que se llama la autocorrelación espacial. Entonces, para hacer este procedimiento, aquí en ordenada, en el eje vertical, ponemos una cosa que se llama la matriz de vecindad. Si dos departamentos son próximos, ¿cuán próximos son entre sí? Si son colindantes o no. Y aquí los riesgos de padecer cáncer. De manera que, si se agrupan en estos cuadrantes, en el inferior izquierdo, son próximos entre sí, cada puntito es un departamento, ¿no? Si se agrupan en este cuadrante, tienen riesgos bajos y están cercanos entre sí. Si se agrupan en este cuadrante, tienen riesgos altos y son próximos entre sí. En cambio, si se agrupan en estos, no tiene sentido la asociación. Y entonces se ajusta un modelo allí, que es el coeficiente de Moran, y a nosotros nos dio significativo para el esófago, el estómago, en fin, y otros. Así como hay una zona de bajo riesgo en el litoral de pulmón. Hemos encontrado también, bueno, hemos hecho la vigilancia epidemiológica de la evolución del cáncer. Y para terminar, para quien quiera, para ponerlo en términos bien prácticos, ayer, 7 de septiembre, el Comité Asesor Nacional de los Estados Unidos aprobó las recomendaciones del panel de expertos, que se dice el Blue Ribbon Panel, de las 10 medidas que aconsejan dentro del programa ese que se llama Cancer Moonshot, ¿no? Es decir,
así como se llegó a la Luna, ahora qué podemos hacer para mejorar la situación del cáncer. Y esto está en la página de los NIH, es muy interesante mirarlos, porque hay cosas que son de sentido común, pero hay otras que no parecen tan evidentes. Dentro de las cosas que a mí me llaman la atención es la enorme apelación a la magnitud, a la explotación o a la buena explotación de la enorme cantidad de información, ¿verdad? La armonización de las bases de datos, poner las bases de datos a disposición de todos los que quieran investigar, ligar los hallazgos patológicos con la clínica de los pacientes y el curso de la enfermedad, el desenlace, los tiempos de desenlace de la enfermedad, pero además explotar eso que se llama el Big Data y la información de múltiples fuentes con sistemas de inteligencia artificial que pueden aprender simplemente analizando grandes cantidades de datos.